Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, buenas tardes. En otra añoranza de electricistas, en estos años pandémicos, en este mes que está corriendo muy rápido, yo no sé si salimos ya en febrero del 2021, y a pesar de estar encerrados y mantener el cuidado y espantarnos de las noticias de aquellos personajes que se están contagiando, que se están curando, en fin, estamos aquí gracias al equipo de Radio ESME, transmitiendo para ustedes otra de las añoranzas de electricistas. Queda muy poco del pacto obrero industrial que se realiza entre las organizaciones obreras de aquel momento en 1942 y las empresas más grandes y las confederaciones de obreros y patrones del país. En realidad, el llamamiento lo hacen y se firma a través de organizaciones patronales y obreras, claro, a sugerencia del presidente de la República. Y habíamos comentado que hubo una situación, yo diría que no era crítica y que no había crisis. Bueno, había sí algunos efectos muy secundarios, porque como todos sabemos, el vínculo histórico con nuestros vecinos del norte nos ha limitado con muchas relaciones comerciales productivas, quizá no políticas, pero sí económicas con otros países, especialmente los europeos o primero los soviéticos y ahora los rusos. Es muy poco los contactos. Debería haber un multilateralismo más amplio en materia económica, por supuesto, para mantener un equilibrio de relaciones de fuerzas con los yanquis, pero bueno, probablemente algún día se haga y mantengamos otra relación. Mientras, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se declara la guerra por parte de México, debido a que Alemania hundió con un submarino 2 barcos petroleros y a que no aceptó reconocer diplomáticamente a través de una nota, como le llaman ellos, lo que hizo, y seguramente se pidió, o por lo menos un perdón, un disculpa, y por eso México declara la guerra. Y entonces, bueno, las condiciones más directas que afectaron, como hemos dicho ya, es que Estados Unidos también entra a la guerra y manda a muchos de los hombres a combatir, algunas mujeres ciertamente, y muchas de los que salen a combatir son obreros, porque habremos de decir que casi en todas las guerras que los yanquis aplican al mundo, mandan a los trabajadores, a los obreros, al pueblo. Primeramente, hubo incluso, según las notas que hay al respecto, 15,000 mexicanos, ahí sí que directamente combatieron, pero que estaban radicados en Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que México sí participó activamente, muy duramente, ofrendando vidas, muriéndose muchos de los. Ahí sí serían más que conciudadanos paisanos porque radicaban en Estados Unidos. Bien, ese impacto, sí, como habíamos dicho, en ese sentido fue beneficioso porque fueron un buen número de braceros con convenios, con pactos con Estados Unidos. Bueno, aquí, por supuesto,
los grandes comerciales, los grandes industriales aprovecharon para especular con los precios de todas las mercancías, de los productos básicos de la canasta, pues, y en el conjunto de bienes y servicios que se daban. Bien, eso fue lo que se usó, más la especulación que una afección directa, porque en ese sentido lo cierto es que al disminuir el comercio gringo, sí se propuso un desarrollo interno a través de más manufacturas, de más mercancías, que podía y había capacidad para hacerlas. Eso benefició porque después de la guerra se va a consolidar años después una cuestión que llamaron desarrollo sustentable, desarrollo estable, perdón, que benefició a mucho al conjunto del país. En fin, regresamos al Pacto Obrero Industrial que se firma. Acabamos de leer el punto número 7 de este pacto, donde se incluía realizar para evitar problemas laborales comisiones tripartitas. Había mencionado yo que realmente fue el momento de aprovechar por parte de los industriales y los patrones en beneficio suyo para descargarse de compromisos que tenían obligación constitucional de cumplir. Y fue aprovechado, menciono yo el caso del nacimiento del Seguro Social, que muchos ahora, sobre todo en tiempos neoliberales, consideran que son fundamentales, cuando he comentado que en realidad fue un golpe a los trabajadores, a las organizaciones y a sus conquistas laborales y constitucionales. El Seguro Social, había dicho yo, en vez de convertirse de una responsabilidad y obligación de los patrones al 100%, se le quitaron 2 porcentajes. En vez de, por decir, pagar 100 pesos, iba a pagar 33. Grave. Y así todas las comisiones tripartitas que se crearon. El que yo comenté dentro de este punto la vez pasada fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que se convirtió también en un organismo tripartito. Ya había funcionado y ahora se consolida en esta época, donde, como sabemos, los representantes en las juntas de conciliación y arbitraje son el gobierno, que bueno, si es un mal gobierno, no va a estar del todo apoyando a los trabajadores que tienen problemas laborales, los patrones o industriales, que por supuesto nunca van a reconocer sus responsabilidades y ejercer los derechos de los obreros, y organizaciones obreras, que para el caso, sobre todo en esta época que se empiezan a crear organizaciones que no defienden a sus trabajadores, organizaciones que traicionan los derechos y que nosotros conocemos, como ya sabemos, son organizaciones charras. Entonces, valiente Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde los tres que forman parte de esta Junta de Conciliación son enemigos del trabajador. Entonces, organismo tripartito que igualmente hemos dicho han echado a perder la justicia laboral, el respeto a los derechos de los obreros, sobre todo porque luego acuden de manera individual a un asunto de conciliación, a una queja para tratar lo que inmerecidamente les han hecho en sus fábricas, en sus trabajos, en las tiendas donde están, pues. Y bueno, ya que estamos en esto, les he de decir que a nivel internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está formada de manera tripartita y para el caso resulta lo mismo. ¿Quién va a a la OIT? El gobierno en turno, en este caso el secretario de Trabajo, que, volvemos a decir, en un gobierno corrupto que traiciona a los obreros, no va a defender el representante, el secretario de Trabajo, a los trabajadores. Un representante patronal, o sea, en este caso el más importante asociación de patrones del país,
acude a la OIT y finalmente organizaciones obreras, CTM. Históricamente la CTM es el representante obrero que está en la OIT. Volvemos a lo mismo. A la OIT solo se oye la palabra de el régimen, de lo establecido, del statu quo, de una organización, de una representación que yo diría más bien que es capitalista, burguesa, que no va a representar los intereses y las formas de los trabajadores. Entonces, cuando se postula el punto 7, formación de comisiones tripartitas para los problemas de emergencia que durante la guerra se planteen, estamos teniendo pésimas condiciones en que seguramente se dieron todos los conflictos que tuvieron que llegar a conciliación. Y en el octavo punto es estudio integral de las condiciones específicas de las industrias nacionales. Bueno, supongamos que lo hacen y que se van a hacer políticas industriales adecuadas para ellos, en beneficio de las industrias nacionales, o sea, de los patrones e industriales propietarios de esas industrias. Noveno, cooperación amplia con el gobierno federal y las autoridades locales. Bueno, este señala que en realidad cada quien jala por su lado. Y al fin, un objetivo es que se pongan de acuerdo todas las autoridades locales con el gobierno federal, estados y presidencia, o todas las secretarías de Estado con todas las secretarías de un gobierno estatal. Presidente y gobernador se van a dejar de pelear y van a cooperar en todo lo que, como decían entonces, la patria necesite. 10. Solidaridad con los pueblos que luchan por la represión de los totalitarios. En tiempos de guerra, efectivamente, se hicieron frentes comunes, incluso en el país, que en ocasiones sí dañaron los intereses porque el objetivo ya no era la protección nacional o la protección de los derechos de los trabajadores, sino un frente contra el fascismo. Le llamaban en la prensa nazifascismo, lo cual siempre habría que plantear de manera detallada para que la guerra no confundiera, y ocurría muchas veces. Dejas de lado todas tus defensas y te concentras en el enemigo externo, y lo que sucede a nivel nacional e incluso regional o en provincia, se baja la guardia, y en muchos casos campesinos, jóvenes, pueblos, colonias, barrios, habría que mantener la guardia bien levantada e incluso atacar. Pero bueno. 11. Estudio y fijación de las condiciones económicas que debe tener el trabajador para mejorar, luchar por la victoria. Es decir, un estudio económico, pero pensando en la lucha contra el nazifascismo, no para la victoria de los intereses de las mejores condiciones de los trabajadores, de las mejores condiciones del pueblo obrero y trabajador. Vale. 12. Creación del Consejo Nacional Obrero que coordine la acción conjunta de las centrales. Bueno, seguramente este es el último, por cierto. Durante este periodo el ESME tenía un conflicto, tenía una revisión contractual, la que correspondía al año, y la compañía de luz y fuerza motriz estaba mostrando reticencias para poder negociar, incluso en las condiciones que el Pacto Obrero estaba solicitando, ¿no? Y en fin, previo a eso, se organiza en que todas las centrales que existen, otra mayoritaria era la CROM, había varias federaciones, y la idea es de que entre todas hagan una coordinación para que solo planteen
a través de esta central las demandas básicas que para esos años siempre se consideró sería el salario. Punto. O declararse en contra de la inflación o de la especulación, pero no como acciones, aunque aquí dice acciones conjuntas. En todo caso, propiamente lo que iba a suceder es que si alguien por su cuenta hacía acciones, demandas o manifestaciones, probablemente no le iban a hacer caso, solo que se procediera hasta esto que se va a llamar Consejo Nacional Obrero. Firmaban este pacto Manuel Ávila Camacho como presidente, siempre dijeron que iba de testigo Ignacio García Telles, Luis N. Morones. Aquí están básicamente las organizaciones obreras. Luis N. Morones, supongo que por la CROM, ya había regresado de su expulsión acometida de forma fuerte y directa por Cárdenas, Fidel Velázquez de la CTM, Julio López de una federación, se me olvida el nombre, Francisco Sánchez Garnica del Sindicato Mexicano de Electricistas, Alfredo Navarrete y Carlos Sánchez. Los firmantes ante el señor presidente de la República y el secretario de Trabajo y Previsión Social representaron respectivamente a las siguientes organizaciones. Mira, nos van a dar el nombre propiamente de los obreros. No están lo que yo había dicho aquí, los empleadores, como le llaman ahora, los patrones e industriales. Dice Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, Confederación de Trabajadores de México, CTM, Confederación de Obreros y Campesinos de México, Confederación Proletaria Nacional y Confederación General de Trabajadores, más el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, con esto terminamos esta añoranza y como última información les digo que yo entrego un documento un poco más amplio con comentarios, a veces un poco más de precisiones de las que hago aquí, y en Radio ESME las van a subir a la página. En cuanto sepa en qué lugar específico, les informo en una de las añoranzas o voy recordando en cada añoranza que vean los documentos. Este documento en el que van a subir en una parte de Radio ESME incluye un meeting, así le llamaron, era una asamblea en las instalaciones en el auditorio del ESME en Antonio Caso 45, donde acuden todas las organizaciones que están mencionadas en esta firma, acuden a la asamblea, ellos dicen al meeting obrero que se realiza, y yo transcribo algunas de los discursos. Por ejemplo, está el más llamativo, el más grande, es el de la CTM. Y entonces sí, bien vale la pena que se pueda consultar el documento. Pongo también un planteamiento donde se especifica el asunto del contrato colectivo del ESME y los problemas que se están derivando. El meeting que se hace en el ESME, en el auditorio del ESME, es con motivo de esas demandas que están teniendo. Entonces se basa básicamente en un poco de mostrar la solidaridad de todo el mundo, la revisión contractual del Sindicato Mexicano Electricista. En otra ocasión presentaré la información de las revisiones contractuales que se dan en el periodo de guerra, de este momento del 42 hasta el 50, para que vean ustedes cómo planteó el Sindicato Mexicano de Electricistas su lucha en periodo de guerra. Así es que les avisaré precisamente de estas cuestiones. Así es que seguimos en contacto. Pasamos entonces perdón.
En cuanto sepa en qué sección de Radio ESME, de la página del ESME, yo les aviso, y este asunto del Pacto Obrero Industrial lo van a poder bajar todo el documento de la página, y que puedan tener el pacto y que puedan tener los comentarios que estamos proponiendo aquí, y que en el documento son más claros. Son bastantes páginas, sobre todo por los discursos del secretario general Sánchez Garnica, supongo que fue, no, fue Fernando Amilpa, iba a decir Fidel Velázquez, pero Amilpa es el que llega a la asamblea y que da el discurso. Y en fin, se los comento, y en cuanto sepamos cómo lo pueden consultar y cómo lo pueden tener en su poder, obviamente a través de internet, pues les aviso para que puedan leerlo con calma y hacer las críticas correspondientes. Bien, lo que les vamos a presentar ahora me llamó mucho la atención. Estaba yo en el Archivo General de la Nación, creo que ya les comenté, estoy consultando algunos documentos que durante la investigación que hice para mi libro El surgimiento del sindicalismo electricista, no había cubierto. Confieso que tuve esas fallas cuando hice esta investigación. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación encontré cuál fue la empresa donde trabajaron originalmente en Hidalgo. O sea, cómo se funda las plantas de Juan Do. Y entonces encontré esa información. Tengo una lista de los cantidad de obreros y salarios que les pagaban. Como no existía todavía la compañía de Pachuca, pero que esta empresa irrigadora y electrificadora del estado de Hidalgo va creciendo hasta que desde ahí electrifica Pachuca. Algunos han dicho que Juan Do electrificaba a las plantas cementeras, para esta época todavía no, y lo que le daba más importancia a esta empresa original es a la irrigación de todos los campos, digamos que de Juan Do hacia Pachuca. Por ejemplo, Izmiquilpan es una zona bastante desértica, y me llamaba la atención que el agua con que empezaban a funcionar las plantas eléctricas, Cañada, Juan Do, funcionaron desde un inicio con las aguas del Gran Canal del Desagüe, es decir, con el agua sucia, y ya había una máquina y condiciones para seguramente limpiar el agua y darle, en ese sentido, un objetivo. La filtraban con seguridad porque irrigaban los campos. Y el otro beneficio, además de irrigar los campos secos de la región, fundaron y generaron electricidad. Y principalmente, primero fue Pachuca. Entonces es muy llamativo el asunto. Bueno, de este tipo de documentos he estado buscando, encontrando. Encontré algunos datos sobre el oro, que ya estoy haciendo un cuadernillo de estos. Y me encontré esto que llama mucho la atención, que yo desconocía, pero es muy interesante. Entre diciembre y el momento en que se va a entregar el primer memorial a Compañía de Luz, bueno, digamos los tres, una a la Telefónica y Telegráfica Mexicana y el otro a Telefónica y Erección, sucedió un asunto muy interesante, para que vean que desde el inicio de la fundación del sindicato, y esto fue lo que me llamó la atención, es esos obreros que empezaban a organizarse, que incluso todavía se llamaban Federación
de empleados de la compañía de luz empezaron a plantear la defensa de los usuarios. Les voy a leer lo que me encontré en el Archivo General de la Nación sobre la defensa de los usuarios en enero de 1915. A ver si los de la ONU se enteran y escuchan esto. El Comité de la Federación de Empleados y Obreros en general de la Compañía de Tranvías y Luz y Fuerza Motriz exponen sus quejas de abusos al gobernador del Distrito Federal, quien dejaba la tarea de atender estos asuntos al Departamento del Trabajo, y en un escrito fechado el 2 de enero de 1915 dice lo que sigue. Ponemos en su conocimiento que existe en la capital una agrupación obrera denominada Federación de Empleados y Obreros en general de las compañías de tranvías y luz y fuerza motriz, la cual ha sabido que en la última de las citadas compañías se están cometiendo abusos con los empleados, consistiendo estos en separarlos por el simple hecho de inscribirse primero en nuestra agrupación. Como ven, van a ser dos quejas. Como agreden a los obreros que están empezando a organizarse. Habíamos dicho que el ESME desde sus inicios empieza creando brigadas. Bueno, ellos le llaman comisiones de obreros para afiliar a otros compañeros, ¿no? Una campaña fuerte, sólida, a través de compañeros. Supongo que o entran a sus centros de trabajo y ahí hacen su campaña de fusión y les indican qué son los propósitos que está teniendo esta nueva organización, y a través de ese contacto, ese diálogo que tienen entre compañeros de trabajo, los convencen de que se afilien al sindicato, al nuevo sindicato, ¿no? Respecto a los abusos que comete con el público, ahí va la segunda parte. Bastante ha hablado ya la prensa desde tiempo inmemorial. Me llama la atención, como tal, como compañía de luz, pues, y a través de Necaxa, por supuesto, ya que había consolidado el monopolio, ya que había logrado vencer a todas las pequeñas empresas de la capital, la Mexican Iron Power, o como dicen aquí, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, instala su monopolio y, según ellos, tiempo inmemorable, es decir, hace 4 años, úchale que de tiempo inmemorial, cometen abusos. Entonces, a través de las injusticias señaladas ya en la prensa, y esta federación animada de los mejores deseos de mejorar a las clases trabajadoras y además de advertir al gobierno de los abusos que se cometen con el público, nos dirigimos, puesto que la revolución se ha hecho con el fin de evitar extorsiones de esta forma, nos dirigimos a usted a fin de que, si es posible, intervenga el gobierno, insistimos, el gobierno del Distrito Federal, en esa campaña, lo mismo que lo han hecho con la de tranvías. Recordemos que intervinieron la compañía de tranvías, no en aquella ocasión, seguramente había las quejas, pero en aquella ocasión fue porque los tranviarios estaban ante un conflicto obrero patronal, iban a estallar la huelga
y tenían unas demandas, sobre todo salarios y mejoras en sus condiciones de trabajo. Carranza, a través del doctorato, interviene y deja en administración a un general para que no se termine el servicio público de transportes de los tranvías y poder seguir continuando en el servicio y ir negociando con otra perspectiva las demandas de tranviarios. Bueno, ya que alguna vez intervino el gobierno, dice el documento, pues sabido es que son 4 compañías. Fíjense, este dato es muy interesante porque a la fecha desconocíamos que hubiera en este consorcio que hemos dicho, Tranvías, Compañía de Luz. Dice el documento que son 4. De Tranvías, de Luz y Fuerza, la irrigadora de Pachuca, que se llamaba de Hidalgo, no, para este caso ya era Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, la irrigadora de Pachuca y la de Productos Químicos. Están funcionando en una sola, que es la de Tranvías, y los mayores chanchullos se encontrarán en la de Luz y Fuerza. Sería labor interminable enumerar caso por caso y solo nos concretamos a citar lo que a diario se hacen notables. De los inmoderados depósitos que exige como garantía del pago de luz, los clientes pierden cuando menos 15 días para conseguir la devolución de ellos. Esto es cuando de casualidad se consigue, porque en la mayoría de las veces se pierden debido a que la compañía acostumbra embromar, o sea, enmarañar el tiempo a sus clientes, con el objeto de que también se fastidien y den por terminado el asunto. Bien, el asunto que se me terminó es esta añoranza de electricistas. Continuaremos en la próxima añoranza de leerles cómo defienden los del ESME. Bueno, todavía no es ESME porque no es 21 de enero. El día 21 en asamblea se cambian de esta organización general, de esta Federación de Obreros de Tranviarios y Electricistas, se va a cambiar a Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos entonces, se me acabó el tiempo, disculpen, hasta dentro de 8 días en otra añoranza de electricistas.